Cuenta la leyenda que Platón comenzó a escribir filosofía para reivindicar la muerte de su maestro Sócrates. Sócrates había sido condenado en la antigua Grecia en el año 399 a.C., había sido condenado a la muerte, había sido condenado a beber la cicuta, acusado de corromper a la juventud y de crear nuevos dioses. Y es para reivindicar la memoria de su maestro y para buscar justicia que nos dice el propio Platón. Él empezó a escribir sus diálogos. Por eso además crea un género literario como tal, justamente la figura del diálogo, para mantener viva la palabra de su maestro. Traigo esta anécdota para reflexionar brevemente, para traer una pequeña y breve reflexión sobre qué es eso que nosotros llamamos justicia. Uno podría decir que desde los orígenes de la humanidad, la palabra justicia, el concepto de la justicia en sí, es uno de los conceptos más ambiguos, pero al mismo tiempo más universales y además más paradójicamente más cerca nuestro, el concepto de justicia. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todos creemos saber qué es la justicia, o al menos tenemos una idea de qué es la justicia. Todos intuimos o sentimos o experimentamos ante algún hecho de la realidad, ante algún hecho de la vida concreta, cuando se hace justicia, e incluso uno podría decir, uno siente más los momentos de injusticia, cuando el mundo, una decisión, una situación particular es injusta para con alguien, ¿no? Un accidente, digamos, un robo, simplemente quizás la mala fortuna, dice, qué injusto es esto que está pasando, ¿no? Uno pareciera ser que cuando sucede eso, algo en el interior de uno dice que algo funciona mal, que algo toca algo inalienable, que algo toca algo que no debería haberse mancillado. Por eso es interesante el concepto de justicia, porque está muy cerca nuestro, y nosotros, insisto, lo vivimos, lo experimentamos. Y entonces, digamos, Platón empieza su reflexión a partir de la muerte de Sócrates porque busca justicia, porque quiere hacernos reflexionar y pensar sobre el concepto, sobre qué es la justicia. Y es así que le va a dedicar algunos diálogos, por ejemplo el diálogo Gorgias, y sin dudas, por lo menos la obra más importante que nos llegó de Platón, que es la República. Y en la República nos dice Platón que la justicia es una virtud política, es una virtud política por antonomasia, tiene que ver con el buen desenvolvimiento, con el buen desempeño de los ciudadanos, de las ciudadanas, en una república, en una polis, en una ciudad-estado, pongan ustedes el nombre que quieran allí. Y además dice que la justicia, y esto es interesante, no puede significar simplemente la obediencia a las leyes establecidas por el Estado. El concepto platónico de lo justo está por encima de todas las normas humanas. Y nos dice Platón, se encuentra en el alma misma de las personas. ¿A dónde quiere llegar Platón con esto? ¿Qué es lo que nos quiere demostrar? Bueno, en primer lugar, nos quiere demostrar algo interesante, que la justicia como tal, que el concepto de lo justo, no puede estar sujeto a los intereses particulares de aquellos que implementan la justicia en una época determinada. Es decir, tiene que estar más allá de los intereses partidarios de turno. Nos dice Platón, si la aplicación de justicia por medio de leyes queda en un puñado de poseedores, nosotros podríamos decir 5, queda en manos de 5, si la aplicación de las leyes queda en manos de un conjunto de personas, el derecho se convierte así en una mera función administrativa del poder. Esto es interesante, porque entonces uno podría decir, la justicia, lejos de ser algo que está por encima de nuestros intereses y de nuestros deseos particulares, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo justo? Lo que me conviene, y muchas veces la conveniencia juega ahí un rol importante, porque uno ve como justo algo que le convendría a uno, y ve como injusto, por ejemplo, un impuesto que le tocaría a su bolsillo. Entonces dice, la aplicación de la justicia no puede reducirse justamente a ser un mero instrumento
porque de ese modo se convierte en la representación de un sector particular. Y esto justamente me parece fundamental, porque Platón está detectando y señalando que la justicia está más allá de los intereses y de los deseos personales, particulares de un grupo, de un sector. La justicia es para Platón un bien supremo. Y ese bien supremo justamente tiene que ver con Platón, con la protección de la vida. En primer lugar, justicia es para Platón la protección de un bien supremo y de lo bien más, si se quiere, excelso, y el bien de los bienes, tal y como lo llama Platón, la búsqueda justamente de la realización plena de una vida. Por lo tanto, la vida está en el centro del concepto de justicia y del concepto de bien. Juli, pero quiere decir que si ya Platón estaba escribiendo esto, desde que de mundo es mundo, la justicia siempre se ha acomodado al status quo de turno. Exactamente, Úrsula. ¿Contra quién? Y eso me da pie, gracias por la intervención, porque me da pie para una cosa importante. ¿Contra quiénes escribe Platón? Fundamentalmente, ¿cuáles eran los enemigos? Platón, uno tiene la figura del filósofo un poco, y no sin razón, de alguien distraído que va mirando el cielo, las nubes, y se dedica a pensar cosas abstractas. Y Platón está discutiendo con unos muchachos que había en su época que se llamaban, o que fueron conocidos con el nombre de sofistas. Y los sofistas eran una escuela de retórica que lo que hacían era proveer, asesorar a los ciudadanos atenienses que tenían que participar de la polis con la argumentación. Entonces, no les importaba a los sofistas en la búsqueda del bien, sino que les interesaba a los sofistas proveer buenos discursos. Hoy diríamos, eran asesores de imagen. Eran los Durán Barba. Los Durán Barba de la época. Y entonces los sofistas vendían, iban a Atenas y vendían a algunos ciudadanos que tenían que participar de la polis, conocidos. Les daban clases de retórica, oratoria, argumentación, para que presentaran bien. Por ejemplo, que había que bajar los impuestos, pero iban a otra polis, a otra ciudad-estado, y vendían sus servicios a alguien que tenía otra idea. No, hay que subir los impuestos. Entonces, daban argumentos en función de una necesidad pragmática y de un interés particular. Entonces, más allá del pragmatismo, más allá del interés particular, y como Platón decía, más allá del interés sectorial, partidario, más allá de todo eso hay que encontrar a la justicia. No sé si le suena eso con el presente, como decía Úrsula, los Durán Barba de la época. Entonces, claro, justamente lo que está señalando Platón es que si el derecho se convierte en una mera función del poder, que no responde de por sí a ningún principio moral, el derecho se convierte entonces en la expresión de la injusticia. Y eso es muy interesante, porque allí ya no hay búsqueda del bien supremo, búsqueda de la vida. Lo que hay es búsqueda de un interés particular. Por eso Platón separa entre justicia y derecho. El derecho es de los hombres, de las mujeres, el derecho es del ser humano, es la aplicación, en todo caso, de la justicia. La justicia será la búsqueda del bien, la búsqueda de la vida, la búsqueda de la protección de la vida, y la justicia será, en todo caso, algo del orden de lo eterno y de lo inmutable, que permanecerá justamente como el motor en un punto de esa búsqueda y de esa aplicación, y permanecerá como el motor, en todo caso, de la realización de lo humano. Por eso toda la República de Platón, ese libro monumental, tiene una pregunta que es ¿qué es la justicia? Y esa pregunta ordena buena parte de la obra de Platón. Por eso, justamente, si la justicia se considera equivalente a la ventaja del más fuerte, toda pugna de los hombres por llegar a un ideal superior del derecho se convertirá en una ilusión, y el orden del Estado, justamente, que pretende realizarlo, será, como decía Platón, un simple telón detrás del cual seguirán desarrollándose la lucha implacable de los intereses partidarios. Justamente Platón, además, denuncia eso. Muchas veces el derecho lo que hace es enmascarar situaciones de poder muy precisas y muy particulares, ¿no? Fíjense, estamos hablando de hace 2500 años. Digo, no estamos hablando de un ministro ultra K, ni estamos hablando del procurador de Alberto Fernández, no estamos hablando estamos hablando de Platón, ¿no? Entonces, para ahí, yo quería traer simplemente esta pequeña, pero creo yo,
por lo menos, no digo importante porque la estoy trayendo yo, digo, estoy trayendo un problema que estaba hace 2500 años. No, quería traer esto y para ir cerrando dos elementos. En primer lugar, justamente, Platón decía, separa justicia de derecho y separa justicia de poder. Justicia, derecho y poder se vinculan, pero son ámbitos diferentes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, su discípulo, Aristóteles, tiene una frase que justo hoy la releía y me parece interesante. Dice, el hombre es el más noble de todos los animales, pero separado de la justicia es el peor. Me parece bastante interesante eso que decía Aristóteles, porque por Aristóteles le suman otros elementos. Entonces dice, la justicia se vincula, además de con buscar el bien, se vincula con la equidad, se vincula con la igualdad de oportunidades en un punto, por lo menos en el proceso legal, y se vincula con la responsabilidad. Porque los actos que emanan de los poderes que administran la justicia deben ser actos que tengan o estén orientados por el bien común. Ya lo decía Aristóteles esto. Es decir, deben ser decisiones que se acerquen a algo que justamente tenga que ver con el bien del conjunto de las personas. Por eso me quería detener en otro elemento que también nos traía Platón, y es que Platón llevó adelante en sus diálogos un método, que es el método de la mayéutica. Y mayéutica quiere decir en griego el arte de dar a luz, el arte de las parteras. ¿Con qué tenía que ver la mayéutica? Tenía que ver justamente con que a partir del diálogo, de la discusión, de la conversación, uno iba justamente llegando al concepto de verdad. La verdad no era algo impuesta desde afuera. La verdad, en todo caso, tenía que ver con quitarnos todo aquello que nosotros hemos aprendido mal, con quitarnos los prejuicios. Era tan sabio Platón, que efectivamente nosotros estamos atravesados por noticias falsas, estamos atravesados por prejuicios, por malos entendidos, recién hablábamos con un periodista argentino que hablaba de Colombia, ¿no? Los cables de información los provee el ejército que está matando personas. ¿Cómo podemos llegar a la verdad? Efectivamente, la verdad, decía Platón, la vamos a encontrar en nosotros, porque se refería justamente no a los hechos exteriores, sino a algunos principios que orientan la conducta. Y me quería detener en ese punto, porque efectivamente, y esto es para ir terminando, lo digo muy humildemente, digamos, no tenemos, ninguno de nosotros, de nosotras, tiene que esperar ningún tipo de dictamen, de ningún tipo de tribunal supremo o no, para saber que hay un bien inalienable y para que nos tengan que decir cómo debemos cuidarnos en una sociedad. Sabemos que efectivamente proteger la vida implica ser justos, y ser justos, como decía Platón, como decía Aristóteles, ser justos es tratar de construir un bien común, y ese bien común, como ya sabía Platón, tiene que ver justamente con la vida como derecho y bien supremo e inalienable, con perdón de la palabra supremo en esta época, ¿no? Así que, si me permiten, creo que hay en la obra de Platón, y por lo menos en este vínculo con la justicia, hay un indicio muy fuerte de que no tenemos que depender de ningún fallo, de ningún tribunal, para saber cómo cuidarnos y cómo proteger la vida. Lo contrario será perseguir un canto desde el fondo de las ruinas.